Rafael Murillo es catedrático de Derecho Constitucional y de Ciencia Política en la Universidad CEU San Pablo y secretario del Departamento de Derecho Público. En los últimos años se ha convertido en una de las voces más autorizadas de los medios de comunicación españoles a la hora de analizar desde un enfoque jurídico los acontecimientos relacionados con la deriva secesionista en Cataluña. Enseguida daban una... Saltaban, ¿no? Sí, pero bueno, está recogido. Sí, claro, sí. Incluso la última modificación del Código Penal, que se modificó, se siguió aplicando, la del 75, luego se modificó y se ha vuelto otra vez a modificar, donde ya desaparecen las faltas, pues, se sigue recogiendo, ¿no? Ya. Se sigue recogiendo. Pasa que este tribunal de Alemania ha considerado que ese delito de rebelión no estaba muy claro, ¿no? No, efectivamente. Claro, yo creo que también hay un elemento fundamental a la hora de definir el delito de rebelión, que es el hecho de la violencia, ¿no? Entonces, claro, el concepto de violencia, cada país y cada zona jurídica, por decirlo así, del Estado, interpreta el tema del hecho violento que hay, ¿no? Aquí en España se podía poder entender que ha habido más que violencia física, en el sentido de que ha habido pues disturbios el día de las elecciones y estas cuestiones, sino habla más bien, en España se puede entender que violencia puede ser intimidación, ¿no? Yeah. Mientras que en otros países el concepto de intimidación no entra dentro de lo que nosotros comprenderíamos como violencia. Por eso el tribunal, quizá en este sentido, ha interpretado que al no haber habido altercados, que sí ha habido un enfrentamiento claro con las fuerzas de orden público o hechos relativamente donde se ha utilizado la fuerza física pues de forma clara y determinante, más bien ha habido pues esos delitos de intimidación o posturas de intimidación, pues no entraba dentro del tipo penal que ellos se regulan, porque hay que entender que fundamentalmente esto es una euroorden, que es como se llama, es una orden de detención y entrega de una persona, y entonces hay una serie de delitos que vienen tipificados, ¿no? en esta normativa europea. Y luego utiliza o determina que también serán aquellos que sean o que se llaman de doble imputación, es decir, que sea también delito en el país que lo pide y sea también delito en el país que es donde se ha detenido a esta persona, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos ya en un procedimiento de interpretación por parte de los jueces, ¿no? En este caso, aunque la Fiscalía sí entendía que había los dos hechos delictivos por los cuales se día, los jueces han interpretado que solamente había uno. Yeah. Para los que no entendemos demasiado de derecho, prácticamente nada, nos llama la atención especialmente que una acusación o unos indicios de delito que se pueden plantear, como se están planteando desde nuestro país, nos estamos refiriendo al caso del expresidente de Cataluña, unos indicios de delito que se están planteando desde aquí, le pueda dar la vuelta un tribunal de otro país. Claro. De manera que yo ahora, los jueces españoles, no puedan atenerse a esa acusación inicial que estaban haciendo. ¿Cómo es esto posible? Pues esto es posible debido a que existe una diferenciación de ordenamientos jurídicos y hay una pluralidad de ordenamientos jurídicos donde cada uno va a tipificar un determinado tipo delictual. Comentábamos que este tipo de rebelión, sedición, son más bien propios de épocas pasadas, y quizá ahora se habla mucho más de temas, pues si quieres, de temas que tratan más bien de desórdenes o de buscar la inestabilidad del sistema político, no tanto con los fenómenos, y por eso siempre se introduce el fenómeno o el hecho de la violencia, ¿no? El hecho de ser violento. Entonces, claro, cada sistema jurídico, cada ordenamiento jurídico de cada Estado, pues va marcando unas pautas, unos caminos y unos hechos. Entonces, el procedimiento de extradición, que en cierto modo es lo que recoge esta orden de detención y entrega, lo que hace es eliminar el apartado político, que normalmente las extradiciones, cuando no existen tratados bilaterales o existen tratados bilaterales, siempre la última decisión la suele tener el gobierno, ¿no? Entonces, con el tema de lo que se llama la euroorden, lo que se intentaba evitar era la politización de estas entregas. Por eso los tipos delictuales que vienen marcados son muy específicos para delitos típicos que hay: tráfico de drogas, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, esos temas que hay ahí. Y luego el tema de la doble imputación. Y lo que ocurre es que las decisiones las toman
la Fiscalía, por una parte, que insta al juez que determine si esta persona puede ser objeto o no de extradición, de ser entregado al país para ser juzgado. Lo que ocurre es que como se sigue manteniendo las cuestiones teóricas históricas de que la extradición solamente se concede para un determinado tipo de delito, y ese tipo de delito es el único que puede ser juzgado en el país de entrega del delincuente. Por lo tanto, ellos hacen un análisis de si realmente cumple los requisitos que su ordenamiento jurídico tienen para que pueda ser imputado por ese hecho delictivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos han determinado o han visto que no existe un delito de traición y que ese delito de traición, aunque pueda ser homologable con un delito de rebelión o un delito de sedición, no cumple los elementos que determinan ese tipo delictual, como puede ser el hecho de la violencia que comentábamos. Entonces, han entendido que no es susceptible de ser entregado. Sí, en cambio, por malversación de caudales públicos, que eso está recogido prácticamente en todos los sistemas penales. Lo que pasa es que esto deja en mala situación al juez español, a los jueces, al Tribunal Supremo de España, ¿no? Sí, claro. La situación que queda ahora es una situación compleja, ¿no? Porque si se recuerda, el tema primero fue tratado por la Audiencia Nacional, porque la Audiencia Nacional tiene competencias sobre delitos de sedición en este sentido, pero luego, como había personas que estaban aforadas, sí pasaron al Tribunal Supremo, ¿no? Porque sí había un aforamiento que es un poco complejo de explicar, pero bueno, tratado en el Tribunal Supremo. Entonces, el Tribunal Supremo lo que hizo fue recoger todas las actuaciones que se estaban llevando a cabo sobre este tema, y fue otro juez instructor el que empezó a instruir dentro del Tribunal Supremo y tomó esas medidas cautelares que hay. Y entonces, si se recuerda, se anuló la orden de extradición de Puigdemont cuando estaba viviendo en Bélgica, ¿no? En Bruselas. Y la idea fundamentalmente era que en Bruselas pasaba lo mismo, no existía el tipo delictual de rebelión o sedición, y entonces la idea que se tenía es que solamente iba a ser entregado por malversación de caudales públicos. Entonces se encontraba el juez con una situación donde aquí en España las personas que habían sido ya investigadas y se habían visto, o el juez había entendido que habían cometido un hecho delictivo que podía ser rebelión o sedición, y luego también el tema de la mala utilización del dinero público en este sentido, pues se encontraron en una situación de desigualdad. Es decir, las personas que se habían ido fuera venían a España para ser juzgados por un delito que su cuantía es simplemente inhabilitación y la devolución del dinero, mientras otros que podían tener penas hasta de 30 años, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que se va a encontrar ahora en esta situación. Es decir, cuando entreguen al señor Puigdemont, solamente podrá ser juzgado por malversación de caudales públicos, mientras que los otros personas que están en prisión dictaminada por un juez instructor van a ser juzgados o pueden ser juzgados por delitos mucho más graves, como es el de rebelión o sedición. Mejor hubiera sido no hacer nada, ¿no? Haberse estado quieto, no haber pedido ninguna extradición y haber dejado que las cosas llevaran su curso, porque al final, claro, en este momento, bueno, estamos hablando en un momento que a lo mejor desde que estamos hablando aquí hasta que esto salga en antena, pues han ocurrido otra serie de circunstancias que nos han superado y no sabemos, pero claro, tal como tenemos ahora mismo el planteamiento, realmente la situación es muy complicada. Sí. Usted es experto en Derecho Constitucional y seguramente lo ve, a lo mejor no tan complicado como lo podemos ver los que no estamos tan puestos en estas materias, pero ciertamente complicada. Bueno, estamos en un momento que ni atrás ni adelante, es decir, no sabemos qué es mejor, sino que esto continúe, estos procesos sigan adelante, estos procesos van a seguir adelante, va a haber unos juicios, va a haber unas sentencias, ¿y luego qué? Sí, ese es el gran problema. Primero, decir que aquí y ahora aún sigue funcionando el 155. Claro. Porque el tema fundamental es que el 155 deja de tener sentido cuando se forme gobierno en Cataluña, y entonces hasta que no haya gobierno en Cataluña sería la primera realidad que hay. Luego los procesos penales se suelen alargar bastante en el tiempo, claro. Es decir, que no va a haber un proceso penal que se resuelva de hoy para mañana, sino que van a durar tiempo, habrá que el juez instructor recabar la información que hay, eso tendrá que pasar a la sala correspondiente, tendrán que ser estudiado todo el sumario por las defensas oportunas que haya y se va a prorrogar en el tiempo, es decir, que no va a ser una solución
fácil en este momento y una solución en este sentido. Entonces, claro, nos encontramos en un momento que las cosas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿no? En ese sentido. Entonces, el problema que queda es esperar. ¿Esperar a qué? Pues no sabemos esperar a qué. A que haya una resolución judicial que puede tardar bastante tiempo y, mientras tanto, ¿qué puede darse? Pues se pueden dar infinitas circunstancias. No infinitas porque eso sería un poco absurdo, pero muchísimas circunstancias. Desde que no se consiga formar gobierno, y si no se consigue formar gobierno ya está el reloj funcionando porque ya hubo un candidato que se presentó, lo único que no pudo volver a presentar porque estaba en situación de prisión, pero ya el tiempo corre los 2 meses, y con lo cual nos podemos encontrar que si no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas catalanas, vayamos a un nuevo proceso electoral, que se pueda intentar que el señor Puigdemont, una vez que haya sido devuelto o entregado a España, se pueda presentar, porque ya está en España, se pueda presentar como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y además, como el tipo delictual es un tipo delictual, vamos a llamar, de bajo nivel, por decirlo así, no se entendería mucho el tema de que fuera el juez o el juez le determinara una prisión preventiva en este sentido, salvo que él entienda que puede volver a delinquir en algún otro tema, en otra circunstancia, porque claro, una cosa es que no haya sido extraditado por ese tema, pero si él vuelve a realizar actos que sean susceptibles de por ser entendibles como el mantenimiento de un hecho de rebelión o sedición, pues podrá ser otra vez imputado por esas circunstancias, si bien no juzgado por actos anteriores, sino por actos que pueda realizar en un futuro este señor. Con lo cual las circunstancias, como ve, se complican muchísimo. Entonces puede haber 50.000 situaciones y problemas. Ya se ha visto claramente que los partidos independentistas no se han puesto de acuerdo, porque el señor Tull no consiguió la mayoría absoluta y tuvo que ir a una mayoría minoritaria para poder gobernar, y luego también debemos saber qué va a hacer también la oposición, ¿no? Porque yo también me preguntaría que qué hacen aquellos partidos que, estando en la oposición, han ganado, por ejemplo, Ciudadanos, y qué planteamiento tienen. ¿Qué ocurre? ¿Que no les da miedo mojarse? ¿No quieren salir adelante o quieren manifestar otras cosas? Es decir, que yo creo que también aquí es un problema un poco de buscar un equilibrio entre tanto las fuerzas independentistas o nacionalistas independentistas y luego las fuerzas que lo que pretenden es, respetando la identidad de Cataluña, pero formando parte de una realidad unitaria que es la realidad española, ¿no? Entonces yo creo que también ahí entre ellos se tienen que poner de acuerdo. Debiera ser así. Pues ¿sabes lo que pienso? Yo creo que hay una situación tan enconada de tanto enfrentamiento, de tanta confrontación, que en este momento es muy difícil no ya ponerse de acuerdo, es que simplemente dialogar. Usted lo ha dicho, lo que supone ese proceso jurídico, etcétera, va a ser complicadísimo y largo. Y mientras tanto, las instituciones tienen que funcionar. Y la autonomía tiene que funcionar, y el 155 no va a estar ahí para siempre. Y unas elecciones van a resolver poco, porque en el mejor de los casos van a dejar las cosas prácticamente como están. Con lo cual, al final volvemos a esa idea de que alguien tiene que hacer uso de la política y dejar un poquito aparte el tema judicial. Esto, que es algo que hemos escuchado mucho en boca de los nacionalistas y de los independentistas, cuesta asimilarlo, pero es que ¿qué otra salida tenemos? No sé si usted lo ve con otro criterio. No, yo lo veo desde el punto de vista del derecho constitucional y de la ciencia política. Yo creo que hemos demasiado judicializado, por decirlo así, el proceso de independencia de Cataluña, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha sido el Tribunal Constitucional el que ha tenido que tomar determinadas decisiones que algunas veces han sido bastante complejas, y luego el aparato de la justicia penal en cuanto a la comisión de hechos delictivos. Yo creo que efectivamente que el gran problema que tenemos allí en Cataluña básicamente es un problema de sentimientos. No es un problema ya de lógica, y por eso yo creo que eso es lo que impide un diálogo sincero entre las fuerzas políticas, porque yo creo que realmente una ilusión por ser independiente pues puede convertirse en un sentimiento
en una realidad que puede ser entendible, si quieres, en ese sentido, y que puede ser, pues es aceptada por muchas personas y como por otra también puede ser rechazada. Pero lo que habrá que buscar es ese punto de unión en donde se sientan a gusto y nos sintamos todos a gustos en una realidad que me parece que es muy fructífera, que es la realidad de España, ¿no? El problema es plantearse que los partidos políticos nos digan qué piensan sobre la realidad española, qué es España para ellos, y no vayan al cortoplacismo, no vayan a soluciones puramente electoralistas en este sentido. No, lo que sí llama bastante la atención, yo creo, es que esa tensión nacionalista tan radical, según las encuestas que hay, que simplemente son encuestas, no son realidades, pero hay una mayor tendencia a que la gente se está retrotrayendo de las posturas más radicales independentistas, ¿no? Hay una cierta caída de esos planteamientos independentistas porque se están dando cuenta también ellos mismos que esta radicalización en sus posturas no conduce a nada, ¿no? Y también yo creo que se ha visto un poco en este modelo. Se han ido también los votos en las últimas elecciones a fuerzas políticas, aunque siendo independentistas son más ideológicamente más moderadas. Por ejemplo, hay que reconocer que la CUP se ha hundido. Realmente el que era impensable históricamente el que un partido, vamos a llamar constitucionalista, ganara el proceso electoral, como ha sido Ciudadanos, y cuestiones de estas, ¿no? En este sentido yo creo que ahí habrá que buscar aquellos líderes políticos, y además hablar líderes políticos con mayúscula, que sepan saber, entender y ponerse a confrontar diferentes posiciones, diferentes posturas, pero que busquen una auténtica realidad nueva dentro de una Cataluña, dentro de España. Es decir, no se puede entender España sin Cataluña, ni Cataluña sin España. Eso sería un absurdo. Sería crear una realidad que no ha existido nunca, ¿no? Y que en ese sentido yo creo que partiendo de una realidad verdadera, con los matices que queramos tener y con los medios que tenemos que tener ahora, que son diferentes, pues buscar un elemento de unión, de integración. Claro, esto es hablar, yo creo, política con mayúsculas. Es decir, no es hablar simplemente el hecho de a ver cuántos votos voy a obtener, si me muevo por aquí pierdo votos de este lado, o si me muevo de este otro lado, vamos con estas cosas, ¿no? Habrá que ser políticos que se la jueguen, entre comillas, y que sepan y entiendan lo que significa, pues, un modelo de reconciliación, un modelo de interpretar las cosas y saber, bueno, realmente qué queréis, hacia dónde queréis ir, cómo queréis ir. Pues vais a vivir mucho mejor estando en España con las peculiaridades que tenemos y os respetamos. Vais a seguir perteneciendo a la Unión Europea, las empresas importantes no se van a marchar, pero a pesar de todo, y por eso digo que hablo mucho de sentimientos, es que en las últimas elecciones el resultado ha sido francamente el mismo que había antes, prácticamente. Si quieres, las posturas se han moderado un poco, pero efectivamente ha ganado el partido que seguía manteniendo la idea del independentismo como tal, con lo cual, en ese sentido, seguimos igual. Entonces yo creo que necesitamos líderes, auténticos líderes, y líderes que nazcan y existan en Cataluña, donde se pongan a dialogar y hablar pensando en la ciudadanía catalana y pensando en la ciudadanía española. Es decir, que la realidad española es esa realidad que hay, donde tenemos que buscar ese nuevo acomodo entre las diferentes regiones, ¿no?, de España y las diferentes sensibilidades que tiene el hecho de ser español, ¿no? Líderes en Cataluña y líderes también a nivel nacional, a nivel del Estado español. Claro. Y fundamentalmente a nivel de los partidos mayoritarios llamados constitucionalistas, que hoy por hoy no sé si están en la dinámica de entenderse o no entenderse. Desde luego yo creo que estamos hoy día en la peor de las situaciones, pero bueno, lo bueno de tocar fondo es que ya más abajo no puedes llegar, entonces ya en algún momento tienes que elevar hacia arriba. Y cuando se produzca esa situación, alguien tendrá que tener el suficiente criterio y sentido común de decir, esto no podemos ir más allá, porque llevamos muchísimos años. Usted hablaba antes de comenzar aquí de experiencias históricas de siglos atrás en las que esa identidad catalana se ha mantenido durante mucho tiempo. No es algo que haya surgido ahora, hace 4 días. No. Esto ha surgido hace mucho tiempo. Hay que entenderlo, los que no vivimos allí, los que no somos de allí, tenemos que intentar entender eso también. Sí, sí.
Y cómo esta situación de confrontación ha llegado a calar también hasta en las propias familias, en la propia sociedad catalana que se ha fracturado, ¿no? Es una realidad muy, muy dura, que quienes viven allí lo saben mejor que nadie, quienes están por la independencia y quienes no. Al fin y al cabo, tenemos que llegar a una situación de caos, de crisis, de ruptura, para darnos cuenta de que al final nos tenemos que poner todos de acuerdo. Es eso. El problema que tenemos ahora es la clase política que tenemos ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí necesitamos auténticos líderes, tanto por parte de que representen a la comunidad nacional, a lo que es España, y líderes también que sean catalanes y que tengan una idea de lo que significa vivir dentro de un país determinado. Hay muchos modelos, hay muchas fórmulas que históricamente se han dado, pero la idea fundamental y básica es que se han ido buscando la idea de unidad. Es decir, nunca ha sido la idea de la separación, la disgregación, sino al revés. ¿Cómo yo me puedo sentir a gusto en un sitio, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que necesitamos son auténticos líderes políticos que no tengan planteamientos exclusivamente partidistas, sino que miren por el bien común de todos. Y ese bien común de todos significa el aceptar mi identidad como ser castellano-manchego, o mi identidad como ser valenciano, como mi identidad de ser catalán, y agruparnos todos y en buscar una idea, un sentimiento de pertenencia a una comunidad que se llama España, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas regulares que hay. Pero claro, necesitamos auténticos líderes. Líderes que sepan escuchar al pueblo, entender al pueblo y, sobre todo, que sepan ponerse de acuerdo en los puntos que podemos tener y defender unas posturas claras y determinadas. El problema es que yo creo que ha habido también aquí determinadas situaciones de secretismo, determinadas situaciones de yo no te doy y tú no me das. Es una especie, yo creo, de un tipo de política un poco baja de cambio de cromos, ¿no? Un tipo de política que iba simplemente a ver si puedo conseguir más votos que o mejorar mi situación. El problema también que en España existe, que ha habido un problema que sí hay que tenerlo en cuenta también, que es el propio sistema electoral español, que ha favorecido prácticamente a los partidos nacionalistas en un momento frente a otros partidos que se presentaban en toda España y no en la zona de la región. Pues habrá que planteárselo también seriamente si es necesario a lo mejor modificar el sistema electoral, no solo del Senado, que me refiero que pueda ser una Cámara que represente intereses territoriales y que tenga un peso político importante, sino también la propia representatividad del Congreso, por ejemplo, ciertos cambios que se pueden llevar a cabo, ciertas formas de relación que pueden ser de carácter económico, pues buscar otros mecanismos que hay experiencias de todo tipo que se pueden llevar a cabo, es decir, gente que tenga una visión de futuro, y en eso, básicamente, nosotros tenemos ya una gran experiencia, que es la idea del consenso. Consenso es saber que estamos en desacuerdo, pero tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo, partiendo de posturas distintas. No podemos cerrar el círculo enteramente, pero sí al menos darle una cierta estabilidad. El gran problema que tiene nuestra Constitución actual es que es una Constitución demasiado abierta, y más en el título 8º que habla de las comunidades autónomas. Entonces, intentar cerrar ese marco, crear unos mecanismos de reparto de competencias claro y determinante y colaborar todos para el beneficio común de todos en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí serán los partidos políticos mayoritarios que los españoles nos hemos elegido. Fundamentalmente yo creo que tiene que ser el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, que forman parte del gran bloque constitucionalista y que representan la mayoría de los votos que tienen los ciudadanos, aquellos que tendrán que ponerse de acuerdo, ofertando también a otros partidos políticos, como no, su capacidad de participación, para llevar a cabo y ponerse de acuerdo en un nuevo tipo de Constitución. Por eso, muchas veces me pongo más cerca de aquellos que piensan que puede ser factible una reforma constitucional a no reformar la Constitución. Hombre, yo creo que una Constitución que va a cumplir 40 años, pues ya tiene un momento en que hay que ponerla un poco al día, ¿no? Tiene que hacer un poco de ejercicio y cambiar y modificar y buscar otros cauces de integración y otras formas de entender, porque la sociedad
de hace 40 años no tiene nada que ver con la sociedad de aquí y ahora. La sociedad de hace 40 años era una sociedad que venía marcada por una transformación de un Estado autoritario a un Estado democrático, mientras que aquí, ¿cuál es el proyecto que tenemos? ¿Qué es lo que nos ilusiona a todos los españoles para construir una nueva realidad? Yo creo que al final lo que ha pasado en Cataluña es que los políticos han llegado a ilusionar a la gente, a transformar ciertas realidades en sentimientos. Sentimientos que el problema que tienen los sentimientos es que es muy difícil dialogar a través del sentimiento. Entonces, esos son los políticos, con mayúscula, como vuelvo a repetir, aquellos que se tendrán que sentar, tanto de España, de todas las realidades españolas, y como decía, los líderes de los partidos mayoritarios, para ponerse de acuerdo con otros líderes de otros partidos, nacionalistas, no nacionalistas, de otros lugares, para buscar ese nuevo acuerdo y esa nueva realidad que la sociedad española le exige ahora. Porque en tensión no podemos estar viviendo permanentemente. Claro. Eso es absurdo. Es absurdo. Y también el utilizar el mecanismo de meter la cabeza en el agujero y no saber lo que pasa y no enterarme de nada, tampoco sirve, porque eso es alargar los problemas y cronificar los problemas. Lo que pasa es que se ha perdido tanto tiempo, ha habido momentos en las décadas anteriores en los que los partidos mayoritarios a nivel nacional han estado en una posición de fuerza, de mayoría suficientes como para haberse puesto de acuerdo en algunas de estas cosas. No ha sido posible. Y ahora mismo, cuando tenemos una sociedad, un electorado más fragmentado, con incorporación de nuevos partidos políticos, es cuando vemos la necesidad urgente de que nos tenemos que poner de acuerdo. Es más fácil ponerse de acuerdo 2 que 5 que 8. Pero ahora nos vamos a tener que poner de acuerdo 5 u 8, con lo cual la complicación todavía es mayor. Usted habla de líderes, efectivamente, los líderes son muy importantes y las capacidades de los líderes, pero no sé si usted ve líderes en el panorama actual, líderes con esa capacidad de ponerse de acuerdo, o vamos a tener que esperarlos todavía, o van a surgir por generación espontánea, no va a haber más remedio. Yo creo que al final van a tener que surgir por generación espontánea, ¿no? Siempre se habla de mecanismos de control de las estructuras de los partidos políticos, ¿no? Es decir, un partido político es una estructura cuya finalidad es alcanzar el poder y, claro, se crean unos mecanismos cerrados de acceso a los órganos directivos y que son los que van a acceder al poder. Entonces, por eso surgen las luchas internas que hay dentro de los partidos por dónde me posiciono yo. Claro, esa estructura que se ha creado es una estructura nefasta, ¿no? Es maligna, por decirlo así, ¿no? Porque realmente ya no son ese, como dice la Constitución, el cauce por el cual yo participo como ciudadano políticamente. Es decir, yo elijo a unas personas que me fío de que un partido ha seleccionado para que sean mis representantes en el Parlamento y que a lo mejor pueden formar incluso mi gobierno. Es decir, yo tengo que tener una confianza en los partidos políticos. Y si los partidos políticos no se dan cuenta de que tienen que buscar gente en las cuales confíen, tengan una especie de carisma especial, una forma de saber comunicar las cosas, de entender la realidad y no ser, como digo, cortoplacistas, esos serán los grandes líderes del futuro. Pero la propia estructura de los partidos impide que salgan esos líderes. Lo hemos visto en el Partido Socialista Obrero Español, los problemas que tiene internos gravísimos, que eso dificulta un proceso democrático y dificulta una estabilidad democrática en un país, ¿no? Vemos los problemas que puede surgir dentro del Partido Popular. Hombre, para mí es una situación que también es cuestionable y entendible desde el punto de vista de la ciencia política, la situación en que se encuentra en Cataluña el Partido Popular, por ejemplo, que ha quedado reducido a 4 diputados, ¿no? Frente a haber tenido unas ciertas mayorías en momentos determinados que no ha sabido asumir. Es decir, que tenemos que replantearse, o se tienen que replantear los líderes de los partidos políticos y dejar pasar a nuevas generaciones, nueva gente con nuevas ideas. Y sobre todo, un tema fundamental que yo creo para mí es que también la propia sociedad española, porque yo creo que estamos muy acostumbrados a un Estado muy paternalista que nos dé todo hecho, sino yo creo que los españoles, como todos, tenemos que mojarnos.
Y empezar a mojarnos significa pues el estar en las redes sociales y escribir un comentario, aunque te llamen fascista o te llamen terrorista o te llamen que eres un rojo, un tal o no sé qué, no sé cuántos o lo que sea, pero estar en los medios, manifestar tus opiniones, dar tus ideas, dar tus planteamientos, respetando profundamente a las opiniones de los demás. Y yo creo que en ese sentido es la gran oportunidad que tenemos de que esas ideas y esas cuestiones y esas manifestaciones que van enviando los ciudadanos sean escuchadas por los líderes de los partidos políticos. No hacer dejación de la política, claro, sino implicarnos más en la política. Más en ello, es decir, no dejarnos que nosotros nos digan, es decir, nosotros cogemos, cuando votamos, firmamos un cheque en blanco, claro, ponga usted la cifra que quiera. No. Es decir, hay un control directo. Y lo que ocurre también, ojo, que no por el hecho de que usted tenga mayoría absoluta, no tiene que no escuchar a esa gente que sale explicando y manifestando sus opiniones. Tiene que al revés, escucharla, oírla. Y que en ese sentido será auténticamente político. Porque en España nos ha pasado que hemos salido a la calle muchas veces defendiendo ciertos derechos de la familia, de la vida y de ciertas cosas que no nos han escuchado. Y eso es gravísimo. Porque no ha servido para nada.